Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con Rawls, la teoría de la justicia. A ver, para que quede clara una idea que... A ver, Ninel se concentra, por favor. Quiero hacerles una pregunta para ratificar que comprendieron una de las ideas principales de la posición original. Posición original. A ver, recordemos, a ver, ¿es lo mismo concepto de justicia que principios de la justicia? No es lo mismo. A ver, ¿estamos discutiendo el concepto de la justicia? ¿Es eso algo que se debate en la asamblea? No. Lo que se debate son los principios de la justicia y son principios de distribución de los bienes, bienes tanto naturales como sociales. Ahora, en esa asamblea están representantes de cada familia, un representante por familia. Estamos hablando de millones de personas que nos reunimos imaginariamente. Si nosotros quisiéramos reorganizar la sociedad, ¿cómo lo haríamos? Según Rawls, es haciendo una gran asamblea, en donde discutimos cómo nos vamos a organizar para vivir en sociedad. Ahora, la distribución tiene que estar regulada, reglamentada. Distribución, por ejemplo, de riqueza e ingresos. ¿Creen que todos, según Rawls, todos van a ganar igual? ¿O unos más que otros? Hay desigualdad, pero tiene que ser justa o equitativa. ¿Ya? Ahora, ¿creen que las personas que están reunidas en esa gran asamblea, que esa es una visión contractualista, ¿sí?, se van a poner de acuerdo sobre los principios de la justicia? A ver, voy a hacer una votación, ¿sí? ¿31 personas? Con 16 hacemos mayoría simple, ¿sí? Verán, les pregunto, ¿va a haber consenso sobre los principios de la justicia? ¿Sí o no? Voy a hacer votación. La respuesta estaba dada en la clase anterior y tal vez desde la primera hora que abordamos este autor. ¿Quién dice que sí? Alce la mano. Cuento, a ver, en esta columna. ¿Sí? ¿Nadie? Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. Gracias. No, alcen la mano. 1, 2, ¿alguien más? Ya. Indecisos, 9. ¿Sí? Alcen la mano indecisos. ¿Alguien más? Ya. Bueno, felizmente la mayoría está en lo correcto. Si hay consenso. Para lograr el consenso y además la equidad, ¿qué es lo que nos pide que utilicemos? Rawls.
¿Cómo se logra el consenso? La respuesta es sí. Esto está bien. ¿Y cómo? Por las condiciones que es de la exposición original de la ignorancia ética. Principalmente el velo de ignorancia, que es la parte esencial de la posición original. ¿Sí? Sí, por el velo de ignorancia. Recuerden, asistimos a la asamblea sin identidad. Vamos simplemente como seres humanos. Eso significa que desconocemos nuestro puesto en la sociedad, nuestras ocupaciones. Todo lo que nos diferencia, eso queda de lado. Eso es el velo de ignorancia. Únicamente sabemos que tenemos un plan de vida, un proyecto de vida, que está basado en el contexto particular que tiene cada uno. Pero no sé cuál es este plan de vida. No sé con qué recursos tengo. Entonces, nos despojamos de todo eso y vamos simplemente como una persona cualquiera, desconociendo todo lo que nos diferencia a uno de otros. ¿Sí? Bien, entonces, este velo de ignorancia está garantizando el consenso y la equidad. Nadie puede, es imposible que alguien esté pensando en que estos principios favorezca a su grupo, porque no sabe a qué grupo pertenece. ¿Sí? Entonces, gracias a este velo de ignorancia, todos estamos en la misma posición de igualdad. Ahí se manifiesta un aspecto del igualitarismo que tiene esta concepción. ¿Sí? Todos están igualmente ubicados. ¿Sí? ¿Ya? Al momento de hacer la elección. ¿Sí? Bien, se comprende hasta aquí. ¿Ya? Las ideas generales. ¿Ok? Bien, ahora veamos lo que yo denomino ética. En cambio, Rawls utiliza una frase demasiado complicada para algo que es muchísimo más sencillo. Las restricciones formales del concepto de lo correcto. ¿Sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? Que los principios de justicia, que ya vamos a ver inmediatamente, están encuadrados, encajados dentro de una teoría ética. Y si estamos hablando de justicia a nivel social, eso quiere decir que la política misma o la filosofía política tiene como base la ética, no el derecho, no, la ética. En este punto, Rawls sigue la idea de Aristóteles en vez de Hobbes. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de lo correcto, ¿sí? Pensemos un ratito en la palabra que se utiliza en inglés para correcto. ¿Sí? Eso es right. Esta palabra significa derecho, recto y correcto. Les explico la diferencia entre recto y correcto. Ambos significados están dentro de esta palabra. Lo recto es como estas líneas, en vez de curvo, desviado. ¿Sí? Una regla es recta. Lo correcto, ahí, es cuando... A ver, miren, es este filo del borrador recto, ¿sí o no? ¿Es este filo del borrador recto?
Correcto significa dos cosas que están rectas, simultáneamente, la una al lado de la otra. ¿Sí? Pensamos que una regla es recta, una acción correcta es la que se acomoda, se ajusta a la regla. Eso es correcto, adecuado a lo recto. ¿Sí? Esta palabra también significa justo en inglés. En cambio, perdemos toda esa riqueza al momento de traducir al español. ¿Sí? Bueno, pero Rawls está hablando de lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo obligatorio, lo que es debido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo obligatorio? ¿Qué obligaciones tenemos? Eso es un problema típico de la ética. Por supuesto, la ética abarca muchos otros problemas, pero este es uno de los principales. Podría decir, si es que quisiera reducir los problemas de la ética a dos, uno es qué es el bien y otro qué es la obligación, qué es lo obligatorio. ¿Sí? Entonces, aproximadamente aquí está uno de los pilares, de las columnas vertebrales de la ética. Ahora, Rawls nos dice qué características debe tener una teoría que hable acerca de lo debido, ¿sí? A la cual tienen que acomodarse los principios de la justicia. Entonces, veamos esto. Y aquí hay 4 características. Al momento de enunciar una teoría ética, y no hace falta decir, hay varias teorías éticas, ¿sí? Que van a estar presentes en la asamblea. Pensemos, por ejemplo, en la antigüedad. Había en Atenas 4 grandes escuelas: la Academia de Platón, Liceo de Aristóteles, el Jardín de Epicuro y el Pórtico de los estoicos. Cada escuela con su propia ética diferente. Si vamos al cristianismo, aparece una quinta corriente, ¿sí? Y no es lo mismo San Agustín que Santo Tomás. Si pasamos a la modernidad, tenemos a Kant y en nuestra época Marx, John Stuart Mill, Nietzsche, etc. ¿Sí? Tranquilamente podemos tener 10 teorías éticas. ¿Sí? Entonces, no vayamos a creer que esto es una sola, la ética. No es así. ¿Ya? Ahora, sean cuales sean esas concepciones éticas, cree Rawls que al momento de definir, de dar un enunciado sobre qué es obligatorio, esos enunciados tienen que cumplir 4 requisitos, que son los siguientes. ¿Sí? Entonces, esos son los constreñimientos formales del concepto de lo correcto. ¿Sí? Que yo más sencillamente digo ética. Pero esto es una simplificación. Estoy en realidad hablando en sentido amplio. ¿Sí? Bien, entonces, para que no se me malinterprete, voy a poner aquí la frase de Rawls. ¿Sí? Constreñimientos formales del concepto de lo correcto. ¿Sí? Lo correcto este es un calificativo que se aplica a las acciones, a lo que hacemos. ¿Sí? Lo contrario es incorrecto. ¿Okay? Sí, una acción, lo que hacemos a diario y sobre todo predominantemente en nuestras relaciones interpersonales, cómo trato a los demás. ¿Sí? Esa acción de cada uno
puede recibir un calificativo positivo o negativo, elogioso o censurable. ¿Sí? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Bueno o malo? Estoy evaluando, juzgando desde la ética o la moral las acciones. ¿Desde dónde juzgo? Desde alguna teoría. Esa teoría es un conjunto de principios. Esos principios tienen que tener ciertas características, que son 4. Las voy a enumerar. ¿Sí? A ver, primero, bueno, el orden no importa. Generalidad. Segundo, universalidad. Tercero, a ver, una tercera es servir de tribunal último de apelación. Ya hay una cuarta. No sé si alguien me ayuda. Me olvidé mi... pero sí tengo mi resumen. Ya, me olvidé mi cuaderno, pero tengo aquí unas hojitas. Ordenación. ¿Ya? Ok, bien. Las dos primeras, universalidad y generalidad, pueden que suenen igual al comienzo, pero son diferentes. ¿Sí? ¿Qué es la generalidad? ¿Sí? Aplicable... Generalidad significa que al enunciar un principio, y recuerden que por justicia estamos entendiendo equidad, ¿sí? Bueno, es una teoría que se resume en la equidad, ¿sí? Los principios que definen la acción correcta no pueden enunciarse con nombres propios, sí, con nombre y apellido. ¿Sí? O sea, por ejemplo, puedo decir, hablemos de impuestos. Hay que pagar al SRI. ¿Quiénes? Aquellos que tengan un ingreso mensual mayor de, por ejemplo, $8,000, $10,000, no lo sé. La ley tiene que decir cuál es el techo mínimo. Quien recibe un ingreso menor que eso, no hace la declaración. ¿Sí? Lo que no puedo decir es que pagarán impuestos todos aquellos ecuatorianos, excepto Álvaro Noboa. No puedo decir eso, porque ahí se está incumpliendo este primer precepto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Piensen ustedes en un concurso para llenar una vacante, un puesto laboral. ¿Qué se hace en la convocatoria? Se ponen requisitos. ¿Sí? Puedo decir que tenga determinado título. ¿Sí? Por ejemplo, maestría en docencia. Puedo decir que tenga ciertos años de experiencia. Puedo decir mínimo 3. Y así podría ir enumerando. Pero lo que no puedo decir es que podrá presentarse un candidato que haya tenido doctorado en la Universidad de Pittsburgh, 27 años de experiencia, ambateño, de 1,70 de estatura. Con eso, aunque no digamos quién va a ser el ganador, ya estamos restringiendo. Sabemos de antemano para quién está dirigido el concurso. Eso viola el primer principio, ¿ok? Bien, segundo, universalidad. Universalidad significa que el principio o se aplica a todos o no se aplica a nadie. No puede haber excepciones.
¿sí? Sobre todo pensemos en excepciones arbitrarias, ¿sí? A ver, por ejemplo, hay una fila, la gente está haciendo fila frente a una ventanilla. ¿Puede alguien, hay 20 personas en la cola, ¿puede alguien ponerse en primer lugar? Perdón, me toca a mí. ¿Es eso posible? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y si es que es tercera edad o mujer embarazada? Hay excepciones legítimas. Pero si es que es alguien que está apurado, que no tiene tiempo, ¿tiene el derecho de ponerse, perdón, me pongo aquí? Creo que todos quieren ganar, ahorrarse tiempo, ¿no? Entonces esa no es una excepción legítima, ¿ok? Eso es universalidad. Apliquemos la ley para todos. ¿Sí? ¿Puede alguien, veamos, por ejemplo, hay una función de teatro en el Carlos Cueva. Cuesta $15 la entrada. ¿Puede ahí acercarse a alguien y decir, perdón, yo soy el rector de la universidad? No voy a pagar. ¿Será posible eso? No debería hacerse excepciones. ¿Sí? Por más que sea jefe de gobierno, por favor, cuesta 15. ¿Ya? Bien, tercero. Ordenación. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Ordenación significa que el enunciado, los enunciados de la ética tienen que permitirme una priorización. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo secundario? Que va al último. Jerarquización. ¿Sí? Ponerle una escala arriba, abajo, en la mitad. ¿Ya? Es decir, cuando dos personas tienen un conflicto de interés, ¿a quién le damos la razón? ¿Cuál de las dos demandas, cuál de los dos intereses está por encima del otro? Entonces, esa es la ordenación. ¿Ya? La ética o el punto de vista moral debería permitir jerarquizar, resolver los conflictos de intereses. ¿Sí? Recuerden, estamos suponiendo que hay escasez, no hay bienes para satisfacer las necesidades de todos. Puede ser que dos personas quieran lo mismo, pero no se pueden llevar ambos. Entonces, ¿a quién le damos? Eso tiene que favorecer o posibilitar la ética, estos principios de lo correcto. ¿Sí? Esa es la ordenación. Y finalmente, cuarto, lo que se llama irrevocabilidad. ¿Sí? Esto, en otras palabras, es lo siguiente. Estos principios de lo correcto sirven como tribunal último de apelación. Si recurrimos a los principios de la ética para que nos den la última palabra. Es como la voz del árbitro. Se pronuncia el árbitro y está resuelto el problema. Él tiene la última palabra y eso se cumple. ¿Sí? O si no quieren hablar de árbitro, podríamos pensar en dentro de la Iglesia Católica, el Papa decide. ¿Sí? Por supuesto, el Papa tiene su equipo de asesores. Lo que diga el Papa es última palabra. Ahí ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Joaquín. El arte de la jurisprudencia utiliza estas técnicas para legitimar al momento de una audiencia penal. Podría ser. Esto es de ética. Si es que se utilizaría la ética para resolver un problema de derecho, un problema jurídico, pues no todos van a estar de acuerdo. Por lo general, la ética está separada del derecho. El derecho es una cosa divorciada de la ética, divorciado de la ética. ¿Sí? Hay varias éticas, no solo una,
Y esa pluralidad es como una especie de problema, una dificultad. Si es que la jurisprudencia tendría que basarse en la ética, entonces esa diversidad de opinión en ética va a contagiar a la jurisprudencia. Y entonces el juez no sabría a quién seguir, a menos que esté esa moral incluida dentro del ordenamiento jurídico. Ahí sí, está juridificado. Caso contrario, si es que es un tribunal exterior al derecho, preferible dejar de lado. ¿Sí? Ok, esto no es derecho, esto es moral, desde el punto de vista ético. ¿Sí? Ok. Estoy hablando de política, no de derecho. ¿Ok? Bien. Recuerden, esto es distribución de bienes que hay en la sociedad. ¿Sí? Eso tiene que hacer el Estado. Y por lo tanto esto va a pasar a la Constitución, al resto de leyes, y la base de eso está aquí. ¿Sí? Estos 4 constreñimientos van a delimitar la selección o van a guiar la selección de estos principios de la justicia. ¿Ok? Bien, esto es cuestión política, esto es cuestión de ética. Aquí está la base. ¿Ok? Bien, no sé si está absuelta la duda. Gracias. Avancemos. Ahora, verán, entonces, irrevocable. Pensemos en la justicia ordinaria. ¿Sí? El juez resuelve un caso. Quien se siente afectado puede apelar a la Corte Suprema. Hace una gestión y la Corte Suprema va a revisar la actuación del juez. Si es que encuentra algún defecto de procedimiento o de contenido, la Corte Suprema puede alterar el veredicto que dio el juez. Ahora, si es que uno no está contento con lo que dice la Corte Suprema, podemos ir a otra instancia superior. ¿Sí? La Corte Constitucional. Por favor, revise Corte Constitucional lo que dice la Corte Suprema. Si es que se pronuncia la Corte Suprema, ¿qué más nos queda? Tal vez podríamos ir al nivel internacional. Vamos a la OEA, a la ONU. Por favor, revise lo que hizo la Corte Suprema de tal país. Si llegamos a ese nivel, ¿hay otra instancia por encima de esta última? Ya no hay. Llegamos al tope. Así, eso es, o sea, revocable es, vamos a retirar o a revisar lo que hizo otra instancia inferior. Irrevocable, no hay cómo hacer eso. ¿Sí? Una vez que tenemos un pronunciamiento desde el punto de vista de la ética, ¿sí? Entonces tenemos la palabra final. No hay nada que hacer frente a ese pronunciamiento. Eso es lo irrevocable. ¿Sí? Bien. Obviamente esto es bastante poderoso. No, aquí estamos diciendo que este Tribunal de la Ética es, podemos decir, indiscutible, más allá de toda duda, y es bastante fuerte. Pero ese es el punto de vista de Kant que Rawls asume. Así como de entrada ya sabemos que el concepto de la justicia es indiscutible, el concepto de la justicia. También los principios de la justicia, con ellos hay consenso. No hay divergencia de opinión. ¿Sí? Pero
Quizás de todos estos, el más duro es este de acá. No por estar en último lugar es el que menos importa. Está diciendo algo bastante grave aquí. ¿Ya? Bueno, es como decir la palabra de Dios. No hay nada que hacer frente a eso. Entonces, fíjense el tipo de filosofía que está detrás, ¿sí?, de toda esta concepción. A propósito, nunca les he dicho que toda esta teoría se suele decir que es como una obra de arquitectura, en sentido de que hay una composición de varias piecitas que van encajando y hacen una obra de arte a la final, ¿sí? Bueno, entonces se presentan en la asamblea teorías éticas que traten de acomodarse a estos 4 requisitos, y también hay una propuesta que es la del ego. A ver, si no recuerdo mal, se presentan algo así como 9 teorías éticas, ¿sí? Entre ellas, o bueno, propuestas, candidatas a teorías éticas, una de ellas es el egoísmo. ¿Qué dice el egoísmo? Como teoría acerca de la acción correcta, ¿sí? Es obligatoria aquella acción que persiga el interés personal, ¿sí? Cada quien va a velar por sus propios intereses. ¿Sí? Yo por los míos y de mi familia, ¿sí? Milena por los de lo suyo, cada quien para los suyos. No nos interesa lo que piensen o lo que quieran los otros, ¿sí? Recuerden, esa era una característica de lo que es el individuo humano, parcialmente desinteresados por el destino de los otros. No importa qué necesiten, en qué situación estén los otros, yo veo por mí mismo, cuido de mí mismo y de mi familia, de mis amigos, conocidos, y no por los demás. Ok, fíjense, entonces, esto es definición de la acción obligatoria. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que comportarse cada quien? ¿Ok? Obligatoria es aquella acción que cumple esto. ¿Ya? Bien. Rawls cree que esta teoría no cumple el tercer requisito de ordenación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no permite jerarquizar. ¿Sí? Pensemos en algo un ejemplo en el que hay, por ejemplo, 2 pretendientes de una mujer, ¿sí? Y la mujer no se va a compartir, no va a ver ahí un trío. Entonces, o se va con el uno o con el otro. ¿Qué puede decir el egoísta a la persona A, al pretendiente A? Haga lo mejor que pueda para ganarse el corazón o la mano de la dama. ¿Qué le dice a B? Haga lo posible para ganarse el corazón de la dama. ¿Quién gana? ¿Con quién va la chica? La ética no nos lo dice. ¿Sí? Entonces, el egoísmo no permite ordenar las demandas opuestas y por lo tanto queda descartado. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces, afuera egoísmo. Siguiente teoría, el utilitarismo.
también descartada. ¿Qué afirma el utilitarismo? Y pongan atención, esto es algo en lo que concuerdan tanto Rawls como Nozick. Recuerden, estamos en el año 1971, ya son hace más de 50 años. Por ese tiempo, el utilitarismo era posiblemente la doctrina más popular dentro de la ética. Así como Rawls y detrás de él Nozick atacaron al utilitarismo, ¿sí? En tiempos de Rawls, hablemos de los 80, 90, Rawls era un autor que era muy popular, había muchos rawlsianos, hoy menos, ¿sí? Rawls en el prólogo o prefacio del libro dice que una de las razones por las cuales ha escrito su libro es ofrecer una alternativa al utilitarismo. Eso lo dice en las primeras páginas del libro. ¿Sí? ¿Qué afirma el utilitarismo? Es una concepción de la ética que nos dice que desde el momento en que se define una corriente, podemos entrar en problemas, en que esa definición puede estar mal formulada y haya filósofos que la critiquen. De hecho, eso sucede, ¿sí? Alguien publica en la Enciclopedia Stanford de Filosofía un artículo sobre libertarismo y un libertario publica en una revista que la definición en la enciclopedia está mal hecha y da 20 razones en contra. ¿Sí? Bien, entonces, personalmente yo creo que Rawls, por supuesto, conscientemente y dispuesto a defender su definición, lo hace de una manera que puede ser criticable. ¿Sí? Personalmente creo que, desde mi punto de vista, hay algo que se puede ajustar en esa definición, pero no crean que Rawls desconoce esas dificultades. ¿Sí? Como buen filósofo, responsable, riguroso, sabe lo que está haciendo. Y por supuesto tiene motivos para hacerlo, tal como lo hace. ¿Sí? Bueno, entonces veamos. Los utilitaristas creen que es obligatoria aquella acción que produce la mayor cantidad de bien. ¿Sí? La mayor cantidad de bien. Y aquí aparece, fíjense, los dos temas principales de la ética, la cuestión de obligación o deber y la cuestión del bien. Estoy definiendo, esto es una definición, ¿sí? Estoy definiendo la obligación en función del bien, la mayor cantidad de bien. Si nosotros fuéramos, preguntémonos, ¿qué es el bien? ¿Cuál es el bien supremo, el sumo bien? Hay filósofos que dicen la felicidad. ¿Sí? Hacemos cualquier cosa, todo, para ser felices. ¿Sí? ¿Para qué queremos la vida, la salud, el trabajo, la familia, las leyes, la sociedad? En última instancia, todo eso son instrumentos para ser felices. Bien. Entonces, este es el criterio del deber que tiene el utilitarismo. Es algo sencillo, no está aquí matizado. Por supuesto, podemos complicar la enunciación.
Eso no es lo que hace Rawls. Sabe en qué problemas está tratando como buen filósofo. ¿Sí? Mucho más si cree que los principios de la justicia tienen que enmarcarse dentro de los límites de la ética. ¿Sí? Entonces, les voy a poner ejemplos para que ustedes vean por dónde va el utilitarismo. Un par de ejemplos. ¿Sí? Son muy famosos. El primero de ellos es el famoso problema del trole. ¿Sí? Y ustedes, al momento de que escuchen el dilema, pónganse a pensar, ¿cómo resolvería el asunto? ¿Sí? Bien, este problema es el siguiente. Imaginémonos que estamos en una estación de tren, ¿sí? Y estamos en una cabina de control y observamos que bajando una pendiente, ¿sí?, está un trole, que es un vagón, que está sin frenos. Más adelante, en las rieles están atrapadas 2 personas, que si no hacemos nada, van a estar atropelladas y mueren. Lo que podemos hacer es mover una palanca, desviar el vagón hacia otras rieles, pero donde está una persona atrapada. Los 3 o las 3 son desconocidas para el operario. ¿Qué se debería hacer? ¿Sí? Digamos, opción A o B. La alternativa es, o no hacemos nada, nos quedamos cruzados de brazos y mueren 2 personas, o si quieren ustedes, dejamos morir a 2 personas, o para salvar a 2, matamos a una, tomamos la vida de una persona, con el objeto de ahorrarnos 2 muertes. ¿Qué se debe hacer? Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo obligatorio? ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta que da el utilitarista? ¿Dejar que mueran 2 o matar a 1? Es preferible que muera solamente 1 en vez de que mueran 2. Entonces hay que mover la palanca como obligación ética y salvar a 2, pero a costa de una vida humana. ¿Sí? Eso es utilitarismo. Otro ejemplo, y ahora diferente, es el de un naufragio. Bien, esto es de la vida real. Un barco naufraga en alta mar y hay 30 sobrevivientes. Hay un bote salvavidas cuya capacidad máxima ha sido para 7 personas. Pero están 30. Obviamente la mayoría de ellas están en el agua, sosteniéndose del borde del bote, pero llega una tormenta, se avecina una tormenta y el capitán tiene que decidir qué hacer. El capitán pensaba como los utilitaristas y hace una selección. Creo que está armado y a la fuerza obliga a 23 personas a que se suelten del bote y se queda con 7. Él eligió a las personas más fuertes que puedan remar hasta llegar a tierra. Eso es lo que hizo. Felizmente al día siguiente fueron rescatados por un barco, pero cuando llegó a tierra se le acusó al capitán de homicidio y fue enviado a la cárcel. Las leyes con las que
lo condenaron, obviamente no eran utilitaristas. ¿Sí? Bien, ¿cómo piensa el capitán? ¿Sí? Se puede hacer la pregunta, ¿qué es preferible? Estamos hablando de qué es lo que debe hacer. ¿Sí? ¿Qué es preferible, que mueran 30 o que mueran 23? ¿Qué es preferible, que no se salve nadie o que se salve por lo menos 7? Entonces pongan en una balanza. ¿Sí? Tenemos 30 muertos o 23 muertos. Minimicemos el mal. ¿Sí? Salvemos, tenemos los recursos, salvemos, aprovechemos el bote, salvemos a 7 personas a costa de la vida de 23. Sacrificamos a la mayoría para salvar a una minoría. ¿Sí? Eso es lo que aprueba, lo que recomienda como deber la teoría utilitarista. ¿Ok? Rawls está en contra del utilitarismo y lo mismo Kant. ¿Sí? ¿Qué dice Rawls en contra del utilitarismo? ¿Sí? A ver, pongamos Rawls. ¿Sí? Y con esto hacemos un receso. ¿Sí? Plantea varias objeciones. Una de ellas es la de que en primer lugar, bueno, no, el orden no importa. Una de las objeciones es la de que va en este criterio de la obligación, criterio utilitarista de la obligación, no está de acuerdo con la concepción de sociedad que maneja Rawls. ¿Sí? Recuerden, ¿qué es la sociedad? Una empresa de cooperación mutua, recíproca. Y ahí hay dos cosas: cooperar, lo contrario de competencia. Segundo, beneficio mutuo para todos. No puede ser que unos se sacrifiquen para beneficiar a otros. Eso está excluido. ¿Sí? Entonces, primera objeción, el utilitarismo es incompatible con la concepción de sociedad, que es la que maneja Rawls. ¿Sí? Lo cual quiere decir que permite, ¿sí?, que unos se sacrifiquen para beneficiar a otros. ¿Sí? Eso para Rawls no le parece equitativo. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Sacrificar a unos para beneficiar a otros. Otra crítica, y aquí me parece que en este punto, me parece que la crítica está mal dirigida, pero seguramente Rawls se habrá topado con muchísimos utilitarios que le habrán hecho esta crítica. Yo no conozco ese detalle. Algo tendrá que decir a su favor. ¿Sí? Rawls cree que lo único que interesa a los utilitaristas es esto de acá: producir la mayor cantidad, es decir, maximizar el bien. ¿Sí? La mayor cantidad. Rawls cree que en este criterio no se considera la distribución. ¿Sí? No interesa la distribución.
A ver, pensemos. A ver, vamos. Pensemos comparemos dos situaciones. Pueden ser dos sistemas sociales y vamos a ver cómo afectan, digamos, a 10 personas. ¿Sí? Aquí, en lugar de los nombres de las personas, pongo números. ¿Sí? Obviamente podría poner 10 millones, 100 millones. ¿Sí? Para simplificar, pensemos en 10. Ahora, comparemos las situaciones A y B. Dentro de cada fila pongo cómo estas dos alternativas afectan a cada uno de estos. Puedo poner un más, un menos o un cero. Más significa que le beneficia, menos que le perjudica. Y el cero, indiferente. ¿Sí? Entonces, pongamos, por ejemplo, o podría utilizar números. Podría poner, por ejemplo, de menos 10 a más 10. Dentro de esa escala, evaluamos cómo le cae cada una de estas opciones a cada persona. Y tenemos lo siguiente, por ejemplo, a ver, pongamos 0, 0, 0 y acá 20. Acá 2, 2, 2, 2. ¿Sí? O, espérense a ver, para no poner puntos suspensivos, pongamos 5. ¿Qué es preferible? Juzguemos situaciones A y B de acuerdo al criterio utilitarista. ¿Dónde hay mayor bien? ¿Sí? Sumemos. ¿Cuántos bienes hay aquí en la situación A? ¿Cuántos en la situación B? ¿Cuál debemos escoger? La primera, porque hay más bien. Pero ¿cómo está distribuido? Pésimamente. Solo tiene uno. El resto nada. Acá, excepto este pobre del primer lugar, el resto tiene igual. Simplemente es cuestión cuantitativa para el utilitarismo. Donde hay más cantidad, eso es lo que se debe hacer. Rawls dice que no considera el utilitarismo la distribución, que puede ser igual o desigual, equitativa o no. Entonces, hace esta crítica. Según Rawls, al utilitarismo le interesa simplemente maximizar el bien, independientemente de cómo esté distribuido. ¿Sí? Entonces, bueno, yo personalmente creo que esta crítica está mal dirigida. ¿Sí? Normalmente se suele decir que los padres del utilitarismo son John Stuart Mill, primero pongamos acá, Jeremy Bentham y John Stuart Mill. ¿Ya? Bentham es de finales del siglo XVIII. John Stuart Mill es siglo XIX, es la siguiente generación. ¿Sí? Ambos sistematizaron el utilitarismo. ¿Sí? No es que sean los
algunos lo consideran, ambos son ingleses, los padres fundadores, pero las ideas ya estaban en el ambiente, en la modernidad ilustrada, en la ilustración. Y bueno, antecedentes ha habido desde la antigüedad. ¿Sí? Jeremy Bentham tiene un eslogan que dice: la mayor felicidad para la mayoría. ¿Sí? Eso de la mayor felicidad para la mayoría está corrigiendo este posible defecto. No interesa simplemente la mayor felicidad, sino para la mayor cantidad de personas. Entonces eso de poner para la mayoría puede hacer que nos haga elegir la situación B en vez de la A. No solo cuenta la cantidad para John Stuart Mill, en ese pequeño eslogan que resumen su criterio. ¿Sí? Entonces, me pongo a pensar, ¿por qué Rawls hace esta crítica? Siendo que debe ser buen conocedor de la teoría de Jeremy Bentham. ¿Ok? Bueno, aquí me extraña esta crítica. Con todo la menciono. ¿Sí? Bueno. A ver, permítanme ver si es que hay alguna... Bien. Otra crítica, y que la repite Nozick, es que los utilitaristas, y supuestamente hay un solo utilitarismo. Si eso es cuestionable, se suele distinguir entre utilitarismo del acto, utilitarismo de la regla, es decir, una variante que trata de corregir los inconvenientes que tiene el utilitarismo del acto. Obviamente para Rawls esa distinción no se sostiene, es inválida. ¿Sí? A ver, Rawls cree que toma a las personas como medios, por esto de acá. Sacrifica a unos para beneficiar a otros. Matemos a uno para salvar a dos. Matemos a 23 para salvar a 7. Sí, eso es tomar a las personas como medios. ¿Sí? Y les hago una última pregunta antes de hacer un receso. ¿Sí? Pensemos en, y les doy un problemita para que estén pensando durante el descanso, ¿sí? Si lo desean. ¿Qué harían ustedes ante la siguiente situación? Pensemos en que va a desaparecer la humanidad. Estamos hablando cerca de 8.000 millones de personas. El género humano entero. ¿Sí? Me estoy dando cuenta de lo que están haciendo. ¿Sí? Si es que pudiéramos salvar al género humano, torturando hasta la muerte a una persona inocente, ¿lo haríamos? Es un desconocido, no es un malhechor, no es un terrorista, una persona inocente. Vale la pena, o si quieren ustedes, deberíamos torturar a un inocente para salvar a 8.000 millones de seres humanos. Kant dice que no, y tampoco, y claro, también Rawls está en la misma línea. Y hay un adagio que se conocía desde la antigüedad que dice, ¿sí? A ver,
fiat justitia o justitia et periat mundus. ¿Cómo se traduce esto? Hágase justicia y que desaparezca, que perezca el mundo. O sea, el mundo no merece ser salvado si es a costa de torturar hasta la muerte a un inocente. Por más que sea terrorista, por más que sea antisocial, criminal, no hay cómo. Eso es Kant y eso es Rawls. Contra el utilitarismo. El utilitarismo dirá, ponga en una balanza la vida de uno, ponga el otro 8.000 millones. ¿Qué vale más? 8.000 millones. Entonces, con el dolor del alma, ¿sí? Aunque no querramos, tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, ahí hay un punto, bueno, 3 puntos de diferencia, y según Rawls, solo me quedo, bueno, al regreso les pregunto, o mejor dicho en este momento, ¿quién creería que se debe torturar al inocente para salvar a la humanidad? Alce la mano, el utilitarista. 1, a ver, cuento, ya varios. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿A usted le conté? 11, gracias. Entonces, ¿alguien más? A ver. ¿Indecisos? ¿Alguien más? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿A usted le conté? Creo que 9. Ya, 9, 20. Los que están a favor de Kant, no hay cómo torturar, aunque sea a costa de la vida de la humanidad. A ver, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11. A ver, me falló el cálculo, ¿cómo es? ¿O sí está bien? ¿Ya? Receso 10 minutos.